Bien, vamos a ver un poquito lo que es cinemática. Primero lo que pusimos acá es el sistema de referencia. Bueno, pusimos el movimiento de un objeto puntual, se define en relación a otros objetos. Para describir el movimiento de un objeto debemos elegir un sistema de referencia. El sistema de referencia en realidad uno lo elige de forma medio arbitraria, como más le conviene, digamos, es donde vas a elegir dónde está el cero de la posición, ¿no?, del objeto, y hacia qué lado es positivo o negativo, ¿no? Los vectores que, bueno, porque la posición y la velocidad y la aceleración son todos vectores, entonces necesitamos los ejes, que serían como nuestro sistema de referencia. Bueno, eso sería el sistema de referencia, ¿no? Que cada uno lo elige como le conviene según el ejercicio. Ay, no me cargaba la pantalla. Bueno, después el desplazamiento. Bueno, acá si supongamos que tenemos un cuerpo que se mueve de un punto a otro, o sea, tenemos una posición inicial x1 y una posición final x2, el desplazamiento, ¿se lee lo que dice acá abajo? Porque tengo como No, esa no se ve. barrita que se me va, no se lee, No, necesito poner no, el no. mouse arriba. El desplazamiento es justamente esa diferencia de las dos posiciones, x2 menos x1, y va a ser como el delta x, es lo que se traslada el objeto de un lugar a otro, el desplazamiento. Bueno, toda la cinemática que vemos nosotros, que siempre es aceleración constante, se va a basar o surgen, digamos, de esta ecuación, que es la ecuación de posición. O sea, la posición x al tiempo t va a ser igual a la posición inicial, o sea, a tiempo cero, más la velocidad inicial, también a tiempo cero, por el tiempo en el que estamos evaluando esta posición, más un medio de la aceleración a tiempo al cuadrado. Y de esta, bueno, se van a ir derivando todo el resto de las ecuaciones. A veces este término de acá no lo tenemos, que es cuando la aceleración es igual a cero, ¿no? Que es cuando decimos que tenemos una velocidad constante. Bueno, esto es la derivada de la posición, es la velocidad, o sea, esta era la ecuación de posición que teníamos antes. Si la derivamos, tenemos la ecuación de la velocidad, o sea, si derivamos x de t, x con respecto a t, el primer término se nos va, acá el t se nos va a ir, así que nos va a quedar b0, y acá se nos va a bajar el 2, así que el 1 medio se nos va y nos va a quedar que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, y como dijimos que teníamos aceleración constante, o sea, usamos ecuaciones de aceleración constante, cuando derivemos esto nos va a dar la aceleración que va a ser a directamente. Bueno, vemos como casos particulares de la cinemática, tenemos el de caída libre, que es que se deja caer el objeto o el cuerpo desde una altura que usualmente le ponemos h y usamos y en vez de x, pero bueno, como acá no tenemos otra posición y, xy, digamos, le dejamos la x. Esto que les decía hoy del sistema de referencia que uno lo elige como a conveniencia del ejercicio, decimos que podemos poner nuestro sistema de referencia con el x0, o sea, la posición inicial en la terraza, o sea, arriba del todo, porque nosotros vamos a dejar caer el objeto desde ahí. Entonces, si ponemos ese x0 al inicio, o sea, en la altura h, nos va a quedar la aceleración, que va a ser la aceleración de la gravedad, en el mismo sentido, digamos, hacia abajo, y técnicamente vendría a ser como positiva. Entonces, por eso es que acá se puede escribir de esta forma. Bueno, igual acá le pusieron el menos. Bueno, eso va a depender cómo uno lo Sí, elija, ¿no? elige o sea, elige el cero en la terraza, entonces hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Eso también lo puedes cambiar igual. Claro, sí, Si sí. puedes poner hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Yo lo había pensado, si pones el cero en la terraza, hacia abajo es positivo, entonces la gravedad va hacia abajo. Ah, porque detalle, claro, cuando uno tiene una caída libre, la aceleración que va a tener va a ser justamente la gravedad. Siempre cuando uno está con un objeto que lo tira hacia arriba o hacia abajo, la aceleración que tenemos, puede ser que haya alguna otra, pero la que siempre va a estar va a ser la de la gravedad, que es menos 9,8 si elegimos el sistema de referencia hacia arriba, y 9,8 si lo elegimos hacia abajo. Bueno, de caída libre vendría a ser eso. Y después el tiro vertical es al revés. O sea, tiramos un objeto desde el suelo hacia arriba, o desde algún lugar hacia arriba. Bueno, le damos, claro, porque en el otro
dato de color que no lo dije, en la caída libre, como lo dejamos caer, la velocidad inicial va a ser 0. No es que lo empujamos, sino que lo dejamos caer libre. En cambio, en un tiro vertical, lo que se le da es una velocidad inicial, donde el 0 es la posición desde donde lo tiramos, o sea, la posición x0 desde donde lo tiramos, hacia arriba. Entonces, esa ecuación, quiero que se vaya el cuadradito ese, ahí está. Esa posición xt va a ser la velocidad por el tiempo menos un medio de la gravedad por t cuadrado. Ese menos tiene que ver con que se va a ir desacelerando, o sea, vos le vas a tirar con una velocidad inicial y va a empezar esa gravedad a hacer que el objeto vaya cada vez más lento hacia arriba. Entonces va a llegar un punto, creo que lo dice acá, donde esa velocidad se va a hacer 0. O sea, va a ser un punto que va a llegar hasta arriba, se va a frenar y va a empezar a caer. Ese punto donde se frena es cuando tenemos b igual a 0, y se suele calcular de esta forma, ¿no? b de t cuando b es igual a 0 es b0 menos g por t, que vendría a ser la ecuación de la velocidad que habíamos visto antes, que es la derivada de la posición. Entonces la velocidad final va a ser igual a g por t. Y si queremos calcular el tiempo en el que llega a esa altura máxima, pasamos, digamos, el g dividiendo hacia el otro lado. Si ponemos, si pasamos esto sumando para allá y después pasamos el g, nos queda t igual a b sobre g. O sea, la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad. Sí, estas ecuaciones de altura máxima, el tiempo que tardan en alcanzar la altura máxima, no se las tienen que acordar. La que más se tienen que acordar es la del principio, y a partir de ahí evaluar en cada caso, ver cuando la velocidad inicial es 0, o cuánto vale la aceleración, y llegar a estas expresiones dependiendo del caso. Claro, como dicen, en realidad uno va analizando cada uno de los casos y estudiándolos de esta forma, pero con saber, digamos, la ecuación de posición y saber que la velocidad es la derivada y la aceleración es la derivada de la velocidad, digamos, ya está. Pues lo único que se necesita saber, matemáticamente hablando, de cinemática para resolver los ejercicios. Bueno, y después los datos que te den, pero sí, como dice Enzo, lo importante es saber estas ecuaciones, o la ecuación de velocidad, de posición, digo, más que nada. Bueno, acá nada, dice que para saber cuál es la altura máxima, o sea, ese x máximo cuando la velocidad es 0, simplemente reemplazás, ¿no? El tiempo b0 sobre g en la ecuación, y tú terminas dando esto que está acá abajo, que no se ve por el cuadradito, a ver si se corre. Ahí está. O sea que la posición máxima a la que va a llegar la pelota en un tiro vertical va a ser eso, un medio de la velocidad al cuadrado sobre la gravedad. Y después, movimientos de dimensiones. Ahora habían puesto algo en el chat. Creo. Ah, no, preguntaron dónde suena, es la de hoy, la de la grabación. Bueno, después esto también se puede aplicar a movimiento en dos dimensiones. A ver, me pasé una, así que no. No, no está. Bueno, acá como tenemos x de t, también podemos tener y de t. Entonces, en vez de ver la ecuación en una sola dimensión, la podemos ver en dos, y cada componente se evalúa por separado, como vimos en la suma de vectores. A ver, para que me corra la cámara que me está tapando. Si no, solo chiquito, porque no se vean nuestras caras al costado, ¿no? Sí. Y bueno, entonces tenemos al vector de la posición, se lo suele llamar R, y al vector de velocidad se lo suele llamar B. Como está en negrita, como no podíamos ponerle flechitas arriba, cuando está en negrita es que es vector, y cuando está normal es la componente. Entonces, o el módulo. Entonces, el vector R va a tener componentes X e Y el vector velocidad va a tener la componente la velocidad en X y la velocidad en Y. Y bueno, por trigonometría podemos ver que la componente X es el coseno de θ, el ángulo, por el módulo del vector, y la componente Y es el seno de θ por el módulo del vector. Y bueno, la tangente de θ es cada una, la componente Y sobre la componente X del vector. Y acá se puede calcular θ también basándonos en las
dos componentes nada más. Y el módulo de la velocidad al cuadrado es la suma de las componentes al cuadrado, de nuevo. Y todo esto vale para la posición y para la aceleración. O sea, podemos calcular el módulo de la velocidad como el módulo de las dos componentes. El módulo de la velocidad se le suele llamar rapidez también. La velocidad es cuando tiene dirección. Y bueno, acá está lo que decía, que la cinemática en 2 o 3 dimensiones se trabaja separando los vectores en sus componentes y usando las ecuaciones de posición para cada dimensión. Por ejemplo, para este vector RDT, o sea, una posición en 2 dimensiones que varía en función del tiempo, tenemos a x de t por un lado, que es la ecuación que ya vimos, y a y de t por otro, que hay que tener en cuenta que tanto la posición, la velocidad y la aceleración son vectores. Entonces las separamos. La posición inicial va a ser x0 y 0, y ponemos x0 acá y 0 acá. La velocidad inicial va a tener una componente en x y una componente en y también, y la aceleración también, lo mismo. Hay veces que la aceleración es, por ejemplo, en el caso de la gravedad, suele ser que la aceleración es 0 en la componente x y 9,8 en la componente y, o menos 9,8 dependiendo del sistema de referencia. Y bueno, en una ecuación podemos tener la aceleración y en la otra no. Por ejemplo, en tiro oblicuo, se lanza una pelota en diagonal y en el eje X no tenemos aceleración porque la aceleración solamente actúa sobre el eje Y en este sistema de referencia. Y entonces en el eje X solamente tenemos posición inicial, que la podemos elegir como 0, dependiendo del caso. Y tenemos también la velocidad inicial en X. Y después vemos que la velocidad en X, como no tiene aceleración, va a ser velocidad constante. Y después, por otro lado, en el eje Y se trabaja igual que en el tiro vertical. O sea, vamos a tener una posición inicial, una altura inicial sería, después una velocidad inicial también en y la aceleración que va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora tenemos unos ejemplos. Un par de ejercicios, sí. Como decía, un coche A viaja de norte a sur a 60 km por hora. A su encuentro parte simultáneamente un coche B que viaja de sur a norte a 120 km por hora. ¿A qué distancia están los coches un minuto antes de... Oh, esto, sobre el coso. La pantallita acá. Un minuto antes de encontrarse. Primero tenemos que ver que son dos autos que se mueven con una velocidad constante, porque no nos da ninguna aceleración ni nada, y que, digamos, se van a encontrar en algún momento, por lo que está diciendo. Así que no sé si Enzo querés compartir la resolución. Sí. Bien, es este ejercicio acá. Como decía, tenemos un auto que viaja de norte a sur y otro auto que viaja de sur a norte. Entonces, como no tenemos aceleración, las ecuaciones de posición de cada uno de los autos va a ser, bueno, yo le puse el sistema de referencia como hacia arriba, digamos, me falta la flechita acá hacia arriba, digamos, sobre este eje vertical podría haber puesto una flecha hacia arriba, eso hubiese sido lo adecuado. No se ve, vamos. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, sobre este eje de acá tendría que haberle puesto una flechita para arriba para decir cuál era el sistema de referencia. Se me pasó. O sea, acá donde está esa rayita había ser una flecha. Pero bueno, esto lo digo porque yo le puse acá que la velocidad de A era menos 60 km por hora, porque se está moviendo, digamos, en contra de mi sistema de referencia, y la de B, 120 km por hora, está moviendo en el mismo sentido. Ahora bien, lo que a mí me interesa saber es a qué distancia van a estar a un minuto de encontrarse. O sea, lo único que quiero saber es cuánto se trasladan en un minuto. Porque sé que después de ese minuto se van a encontrar. O sea, la distancia sumada a la distancia que recorren cada uno de los autos en ese minuto, sé a qué distancia van a estar. ¿Se entiende? O sea, va a estar la misma distancia a un minuto después de cruzarse que a un minuto antes de cruzarse. Claro, exactamente.
Entonces lo único que quiero calcular es cuánto se traslada cada uno de los autos en un minuto. Un minuto, como eso está en kilómetros sobre hora, tengo que ponerlo en unidades de hora. Un minuto es 1 sobre 60 horas, eso es regla de 3. Entonces, la posición de A en T 1 sobre 60 horas va a ser menos 60 kilómetros por hora por 1 sobre 60 horas. Esto da menos 1 kilómetro, y menos 1 kilómetro por justamente la referencia que yo usé, ¿no? La posición va a ser hacia abajo, o sea, está yendo hacia abajo. Y para B lo mismo, 120 por 1 sobre 60 nos da 2 kilómetros. Entonces la distancia que va a estar que van a estar A y B en ese momento van a ser 2 menos 1 kilómetro. O sea, van a estar a una distancia de 3 kilómetros. Y así es como se resuelve el ejercicio. Porque piénsenlo que después, o sea, están a 3 kilómetros, pasando un minuto, el auto B va a haber subido 2 kilómetros y el auto A bajó 1. Entonces ahí se cruzarían después de un minuto de estar a 3. Exactamente. ¿Se entendió? Y si quiere ver el tiempo en el que se encuentran, pasa que no nos da distancia a la que se encontraban los autos. Entonces no tenés como mucha información para calcular. Entonces no puede calcular tipo cuánto tiempo se tardan en encontrar o algo por el estilo, porque tendrían que haber dado qué distancia está A de B para hacer eso. Claro, faltaría el dato, sí, exactamente. O sea, lo único que se puede hacer realmente con los datos que nos dan es esto. También eso es importante ver en cinemática, los datos que te dan. Sí, sobre todo las posiciones iniciales, velocidades iniciales. Eso. Claro. Bueno, en este ejercicio se deja caer una pelota, este es de los ejercicios adicionales opcionales de la práctica 2. Se deja caer una pelota desde la terraza de un edificio que tiene altura h. La pelota golpea el suelo con una velocidad cuyo módulo es v. Esto es todo con letras, no hay números. O sea, el resultado lo dejas expresado en letras. Después se vuelve a dejar caer la pelota, pero esta vez, en ese mismo instante, un amigo que se encuentra en la calle lanza otra pelota hacia arriba con módulo de velocidad v. O sea, lanza la pelota con la misma velocidad que la otra llega al piso. En cierta posición las pelotas se cruzan. Se encuentra dicha posición en el punto medio del edificio, por debajo o por encima del mismo. Y bueno, en este nos dan, los datos que nos dan es la altura del edificio, en cierto modo, y la velocidad final de la primera pelota y la velocidad inicial de la segunda pelota. Sí, algo importante a tener en cuenta es que muchas veces cuando dan ejercicios así, que donde no hay números, el dato va a ser la letra que te muestren. Porque a veces es como re confuso cuando estás así por primeras veces haciendo ejercicios que no tienen números, digamos, y que son solo con letras. Es para tener las expresiones, digamos. Nada más. Bueno, entonces acá hay un esquema. El edificio... termina en 10 minutos. El edificio tiene altura h. La primera pelota golpea el piso con velocidad v. La segunda pelota sale para arriba con velocidad v. Y bueno, cuando la primera pelota golpea en el suelo, la posición y de la primera pelota en el tiempo final es 0. Elegí el sistema de referencia acá, que empieza acá abajo, y hacia arriba. O sea, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y la ecuación de la posición de la primera pelota va a ser esta. O sea, la posición inicial es h, acá arriba, y la aceleración es la de la gravedad, o sea, menos g. Entonces, cuando se hace 0, el tiempo final lo podemos calcular de esta ecuación. 0 igual a h menos 1 medio de g por t. Tiempo final al cuadrado. Y la velocidad en este momento, en el tiempo final, es v, que nos dan como dato. Entonces, la velocidad va a ser menos g por el tiempo final, la velocidad que nos dan como dato. Entonces el tiempo final es menos la velocidad sobre g.
Y después nos queda este sistema de ecuaciones, reemplazo. Esto en realidad se te ocurre hacerlo después, en la resolución del problema. Yo sabía que lo necesitaba, entonces lo calculé antes. Claro. Despejé la altura, que la altura era como un dato en realidad, pero se necesita después saber cómo se relaciona la altura con la velocidad. Entonces nos queda que la altura es un medio de la velocidad al cuadrado sobre g. Y después, con la pelota lanzada desde abajo, tenemos esta ecuación, que en este caso la velocidad inicial es v, entonces la tenemos que poner acá. Y va hacia arriba, así que es positiva. Y la aceleración la va frenando, o sea, es un caso de tiro vertical. El primero es un caso de caída libre y ahora esta segunda pelota es un tiro vertical. Cuando se cruzan, las dos posiciones son las mismas, entonces tenemos que igualarla y encontrar el tiempo en el que se cruzan para después encontrar la posición. Entonces igualamos I1, que era h menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, la igualamos a I2, que es la velocidad por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Esto es lo mismo en los dos lados de la ecuación, entonces se va. Y nos queda que la altura es igual a v por el tiempo en el que se cruzan. Entonces el tiempo en el que se cruzan es la altura sobre la velocidad. Y para ver Noten que la altura y la velocidad son los dos, son los dos datos, que la altura y la velocidad son los dos datos justamente que les daba el ejercicio. Así que técnicamente ahí ya estaría expresado con los datos conocidos. El tiempo, le pido igual la posición, pero para que lo tengan en cuenta. Sí. Ahora tenemos que ver a qué altura se cruzan. Entonces reemplazamos, podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones este tiempo, porque las dos ecuaciones van a estar a la misma altura en ese tiempo. Entonces elegí la que tiene una sola vez el tiempo, que es la primera. Entonces la I1 en el tiempo h sobre v va a valer h menos un medio de g por h al cuadrado sobre v. Y acá está porque calculé h antes. Y es para reemplazar acá, para dejarlo más prolijo. Entonces reemplacé el valor de h con este h que encontré antes. Solamente reemplacé porque después lo usamos. Entonces es h menos un medio de g por todo esto de acá. El b con el b se van. Uno de los, elevo todo al cuadrado, lo de acá adentro. Queda h menos un medio de g por un cuarto de b cuadrado sobre g cuadrado. G cuadrado se va con esta g, entonces queda solamente g acá abajo. Y esto que quedó acá es lo mismo, prácticamente igual que esto. O sea, es esto dividido 4. O sea, es la altura dividido 4. Entonces lo que nos queda es la altura menos la altura dividido 4. Y que es lo mismo que 3/4 de la altura. Entonces se van a cruzar cuando estén por acá, más o menos. Que es, para lo que nos preguntaba el ejercicio, es por encima del medio del edificio. Se ve un poco engorroso de esta forma porque cuando uno ya sabe cómo se resuelve lo hace como más directo, pero digamos, es simplemente encontrar la expresión de la posición en función de h o de b. Es cuestión de hacer álgebra y llegar al valor más lindo de h. Claro, lo más importante, no creo que les tomen de estos, por algo son opcionales, pero lo más importante es darse cuenta de los datos que te dan, en qué momento aplican, si es condición inicial, condición final, altura cero, altura máxima, esas cosas. Claro. Y acá que tiene que quedar expresado en función de h, justamente por la pregunta que les hacen al final de si está
a la mitad, arriba del edificio, o lo que sea. Entonces ahí es cuando tiene que darse cuenta que tiene que expresarlo en función de h a la posición final. Pero nada, inténtenlo después si ven que las cuentas son medio como engorrosas, pero con un poquito de álgebra, aunque no hagan este mismo procedimiento, con un poco de álgebra sale. Cuando tienen así letras, o sea, siempre es raro el resultado porque queda expresado en letras, pero es lo mismo, o sea, tienen que plantearlo de la misma forma. O sea, si tienen una B inicial o una B final, es como si tuviesen un número. Claro. Y Lo que tienen después, que hacer con los números, en realidad, es expresarlo todo en letras hasta tener la última expresión y ahí reemplazarlo por los números. tal vez una buena práctica para empezar a manejarse mejor con las expresiones así que son solamente letras, es a los ejercicios que les piden con números, no escribir los números hasta el final, hasta que ya tengan más o menos resuelto el ejercicio. Y recién ahí reemplazarlos, o sea, usar D0 como B con un cero chiquito y usar el I como I de T o I como I de 0. Como que eso ayuda mucho como para que practiquen justamente eso, porque después en un parcial si les ponen algún ejercicio de esa forma y no se acuerdan cómo se hace o no lo tienen muy practicado, los cagan. Así que nada, eso está bueno para empezar a practicarlo. Además, después van a tener materias en las que les van a decir no me reemplacen los números hasta que no tengan todo resuelto. Créanme, más adelante lo hacen, y mucho. Dice, un muchacho que está a 4 metros de una pared vertical lanza contra ella una pelota. La pelota sale de su mano a 2 metros por encima del suelo con una velocidad inicial de 10i más 10j metros sobre segundo. O sea, tenemos una componente en x y una componente en y de la velocidad. Cuando la pelota choca con la pared, se invierte la componente horizontal de la velocidad, mientras que no cambia su componente vertical. ¿A qué distancia de la pared chocará la pelota contra el suelo? Entonces, este es un ejercicio de lo que es tiro oblicuo. O sea, la velocidad es en diagonal, tenemos una componente en x y una componente en y, y ahí. Está. Eso es todo acá. Estos son 2 metros de altura. Yo Agarrar, no, puse... no se Ay, ve sí, como. perdón. Ahora sí, ¿no? Sí. Genial. Acá sí le puse la referencia, el sistema de referencia. El 0 del X lo puse acá, 10 positivo hacia aquel lado, y el 0 del Y también es sobre la base, y es positivo hacia arriba, y los 2 metros están acá, que es de donde se lanza la pelota. La pelota se lanza con una velocidad en diagonal, no sé la palabra, que tiene una componente en Y y una componente en X. Fíjense que la componente en X va contrario a mi sistema de referencia, o sea, yo lo puse acá como menos 10 metros sobre segundo. En cambio, la componente en Y es a favor de mi sistema de referencia, o sea, el mismo sentido, entonces es 10 metros sobre segundo, y como es vertical, tengo la desaceleración de la gravedad. Digo desaceleración porque va en contra de la velocidad. Bueno, después la ecuación de posición va a ser en Y, 2 metros, que es la posición inicial en Y, más 10 metros sobre segundo por t, menos un medio de la gravedad por t. Bueno, y para x, tengo que mi posición inicial son 4 metros, porque yo elegí el sistema de referencia 0 sobre la pared. Y la velocidad es negativa, así que pongo 10 metros, menos 10 metros sobre segundo por t. Esta es la ecuación de posición, que no tengo ninguna aceleración porque nada, sobre el eje x no tengo aceleración en ningún lado. Bien, entonces, yo puse T1 para calcular el tiempo en el que llega al suelo. O sea, le puse T1 para diferenciarla de este otro T que va a ser el que llega a la pared. T1 es el que llega al suelo. O sea, indiferente de cómo se maneja X, yo pienso ahí, sube y baja, ¿no? Es una componente totalmente independiente de lo que vas a usar con X. O sea, no se va a ver afectado con el choque ni con nada. Por eso lo dice el ejercicio. Entonces yo lo puedo calcular de forma indiferente y poner, bueno, la posición del suelo, digamos, es I igual a 0, 0 metros. Entonces reemplazo el 0 metros en la ecuación de posición y digo 0 metros igual a, bueno, en mi ecuación de posición, y acá le puse T1 para recordar que es nada, uso Bhaskara porque es una cuadrática, o sea, tengo T al cuadrado, lo calculé directamente con Bhaskara en la calculadora y me dio 0,45 segundos. Ese tiempo T1 que va a tardar la pelota en hacer ese ida y vuelta de subir y bajar sobre la componente I.
En cambio, si yo lo pienso ahora en la componente X, quiero calcular primero el tiempo que tarda en recorrer estos 4 metros y llegar a la pared y rebotar. Ese tiempo que yo le puse T2, este movimiento, recuerden que va a ser totalmente independiente de lo que le pase ahí, ¿no? Entonces lo puedo pensar como un movimiento rectilíneo uniforme, no sé si lo vieron con ese nombre, pero yo en el secundario le decía MRU, que es o sea, va a ser ese movimiento sin aceleración en X. Entonces, quiero saber cuánto tarda en llegar a X igual a 0, que es el punto donde yo puse la pared. Entonces reemplazo este X de t igual a 0 en la ecuación de la posición X, o sea, 0 igual a 4 metros menos 10 metros sobre segundo T2, despejo el T, y me da 0,4 segundos. Eso es una S de segundos, parece un 5, pero no lo es. Entonces veo que va a tardar menos en llegar a la pared de lo que va a tardar en caer. Entonces, la posición a la distancia de la pared va a depender de esa diferencia de tiempo que voy a tener entre que choca y cae. O sea, esto va a golpear, rebotar y caer. Entonces, esa diferencia de tiempo, o sea, quiero calcular esa diferencia de tiempo para saber cuánto va a ser el recorrido que haga en el otro sentido, ¿no? Porque dice que cuando rebota va en sentido contrario, en X. O sea, en esos 5 segundos que me quedan, que yo lo puse como delta t, 0,05 segundos. 0,05, tenés razón. 0,05 segundos, ¿cuánto va a llegar a recorrer en X antes de llegar realmente al piso? O sea, ahora me cambió la velocidad porque rebotó y en vez de ser menos 10 metros sobre segundo, va a ser 10 metros sobre segundo y va a arrancar de esta posición X0 igual a 0 metros, ¿no? Porque es justo después del rebote. Entonces quiero saber, con esta nueva velocidad y con esta nueva posición inicial, cuánto va a recorrer en 0,05 segundos. O sea, como dijimos antes, en X tengo un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no tengo aceleración, así que simplemente es multiplicar la velocidad esta, que ahora va a ser positiva, por el tiempo este, que va a ser la diferencia entre que choca contra la pared y cae al piso. Y me da 0,5 metros. O sea, va a caer re cerquita de la pared. Y hasta ahí es el ejercicio, que es lo que piden, ¿no? Bueno, si quieren explico el 2. A ver. Esto es, lo hago acá con dibujitos. ¿Qué iba a decir eso, pues? Bueno, vamos a establecer nuestro 0 acá, por ejemplo. Y podemos hacer así. ¿Para qué ejercicio vas a hacer? Pregunta para No, el 1 primero. el 1, listo. Y bueno, con rosa voy a hacer el recorrido del perro. Bueno, no se olviden de ponerle las flechitas y marcar qué significa cada lado. Por ejemplo, esto es distancia hacia el este, distancia hacia el norte, así, en metros. Y poner valores de referencia 1, 2. Pero como lo estamos haciendo acá, es medio complicado. Así que se mueve 3,5 metros hacia el sur. Entonces partimos desde el 0 y hacia el sur, supongamos que estos son 3 metros, 5 metros. y medio. Después se mueve 8 metros hacia el noreste. El este es hacia la derecha y el norte es hacia arriba. Entonces serían 8 metros, sería como 8 metros en diagonal, así. Tienen que calcular con el... O sea, se mueve en 45 grados siempre. Como dice noreste, es a 45 grados entre el norte y el este. Entonces acá pueden calcular con propiedades trigonométricas cuánto se va a mover hacia el este y cuánto hacia el norte y trazar la línea en diagonal. Y finalmente 5 metros hacia el oeste. Entonces, no sé si va a quedar de este lado o no, haciendo el cálculo. Supongamos que queda de este lado. Vuelve para acá. No sé si este puede quedar negativo en I o puede quedar
de este lado de los ejes, no sé, puede quedar abajo o a la izquierda. No sé. Esto es como hipotético. Y bueno, lo que pide, o sea, lo importante acá es la definición de desplazamiento. El desplazamiento es, como vimos en una de las filminas, el desplazamiento es la distancia entre la posición inicial y la posición final. O sea, es la posición final menos la inicial. No importa cómo te moviste desde la posición inicial hasta la final, lo que importa son los 2 puntos. Entonces, si volvemos, bueno, se borró todo. Oh. Pero era algo así, ¿no? Las flechitas, hago las flechitas nada más. Ahí, era algo así, para acá primero. Es suma de vectores, básicamente. Hasta acá. Y después así. Teníamos el origen, o sea, la posición inicial estaba acá y la posición final está acá. Entonces, el desplazamiento va a ser, no sé, a ver, desde acá hasta acá. Claro. O sea, tienen que calcular, lo que tienen que calcular es la posición final y hacer la resta entre, si eligen el 0 como posición inicial, el desplazamiento va a ser directamente la posición final. Y después, ¿qué distancia total recorrió el perro? Eso es todo lo que camina, ahí sí importa el recorrido. O sea, va a caminar 3,5 metros más 8 metros más 5 metros. O sea, 16 metros y medio. Tengo una pregunta. Sí. Sí. O sea, cuando había que hallar el vector desplazamiento, dijeron que saquemos tanto los componentes de X y de Y de ese vector, para después poder calcular la distancia. No, en realidad para sumarlos, debería sacar los componentes de cada vector. Sí. Claro, porque ¿Cómo? tal vez ese que está en diagonal uno lo puede calcular, digamos, porque dice ahí noreste, pero uno puede decir, bueno, son tantos metros hacia el norte y tantos metros hacia el sur, porque tenés un ángulo de 45, entonces uno puede ir sumando y restando esas componentes en X y en Y, y nada, después con esa suma y resta de componentes en X y en Y, haces trigonometría y te da el vector. No sé si se entiende, dicho Claro. así. No, creo que la pregunta era para sumar en la distancia, ¿no? Claro, o sea, si yo en realidad tendría que sacar, de todas maneras, sería como cada vector, cada componente de cada vector para poder sumarlos. Y la Para poder. suma de eso me va a dar el vector resultante, que es el vector del desplazamiento, ¿o no? Sí, Sí, el vector de desplazamiento. Pero la sí. distancia Entonces, recorrida no es el vector de desplazamiento. La La distancia distancia recorrida es sumar los metros. caminó, los vectores del camino, claro. caminó 3 metros acá, es la suma de los módulos de los vectores. Caminó 3 metros acá, después caminó 8 metros así, y después otros 5 metros así. Pero eso no me da el otro vector. No, Creo que no estoy entendiendo. esto te da No, la suma, o sea, la distancia recorrida te da. Ah, para sumar la distancia tengo que sumar los módulos, no los vectores. claro, sí. Ok, O sea, una distancia no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar, claro, claro, que sí, sí. claro, sí, son directamente los números que te dan ahí en metros. Y entonces, solamente en el inciso A, cuando hay que encontrar el vector de desplazamiento, lo marco como ese vector desde el inicio hasta el final y listo, no tengo que calcular componentes de nada. Sí, porque después tenés que hacer la suma de vectores para encontrar el vector de desplazamiento. ¿Y cómo lo hago? O sea, Lo sumar. haces como vectores. O Lo sea, decimos Claro, algo. sí, sí. claro, Disculpa, los estoy sería. reenredando. Entiendo que es de la suma de vectores, Sí, pero ¿cómo calculo los componentes de cada vector? Poner, yo sé por que ejemplo. el vector que hizo hacia el sur es de 0 a 3,5. O sea, Claro, Ah, el eso va a otro depender del es el... sistema de referencia que elijas, mm, ¿no?
Si vos elegís el sistema de referencia donde el 0, 0, digamos, sería el inicio, vos podés decir que tenés componente X igual a 0, componente Y 3,5, o sea, menos 3,5 porque va a ser sur. En cambio, cuando dice noreste, vas a tener un ángulo de 45 grados. Claro, Entonces, en cada ese uno caso, ¿qué lo haría? Con funciones trigonométricas. Claro, sí, exactamente. Pero ojo, Ok. o sea, estos vectores, cada uno por separado, sí van a depender del sistema de referencia, pero el vector de desplazamiento final, que es la distancia de acá a acá, no depende del sistema de referencia, porque es una distancia entre dos puntos. Elijas el sistema, si elegís el sistema de referencia que el 0 está acá, esta distancia entre estos dos puntos va a ser la misma que si lo elijas acá. Claro. Pero estos vectores van a ser distintos, Claro. cada uno por separado. Ok. O sea que en la pregunta C, las respuestas en ninguno de los dos casos dependen del sistema de referencia. Porque los módulos de los vectores van a seguir siendo los mismos y la distancia entre estos dos puntos tampoco depende del sistema de referencia. Podemos hacer la distancia total, el inciso B. ¿Sí? Es, o sea, el módulo del primer vector más el módulo del segundo más el módulo del tercero. O sea, te queda 16,5 la Mm. suma. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, si no tienen ninguna consulta más, y les parece, seguimos respondiendo consultas ahí por el grupo. Y nada, no sé. Y más adelante damos otra clase de dinámica.